Muy bien, chicos. El tema de hoy día es el virreinato. ¿Qué es lo que saben ustedes sobre el virreinato? Cuando España conquistó Perú. Cuando España conquistó el Perú. Si tuviéramos en literatura o en comunicación, les dijera sí, cuando conquistó. Pero estamos en historia, así que en historia no podemos hablar de conquista. Invadió. Muy bien, me caes muy Invadió. bien, Marcelo, me caes muy bien, Marcelo. Ahora sí, cuando invadió, sí, España invadió lo que es esta parte del continente americano. Entonces, vamos a ver eh, cuándo se formaron los virreinatos acá en América. Propiamente dicho, en el Perú. Antes del virreinato, ya sabemos que Pizarro tuvo 3 viajes en América. El primer viaje en el año 1524 a 1525, el segundo viaje en 1526 al 28 y el tercer viaje en 1530. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que ellos llegaron acá al Perú, el primer lugar donde van a llegar va a ser a Tumbes, entonces va a haber una guerra entre ellos, entre los invasores españoles, la guerra entre Diego y Pizarro. Esto va a desencadenar que ambos bandos obtengan mucho poder. Se va a dar las famosas encomiendas. ¿Han escuchado ustedes sobre las encomiendas? No las que te mandan en carro, por si acaso. ¿Han escuchado ustedes sobre las encomiendas? ¿Alguien sabe? ¿No? De repente Sandro. Profesor. Nada. A ver, Sandro, ¿por qué no activa su cámara? Leo Se me fue. Medina, ¿por qué no activa su cámara? Luciano Barboso y Héctor. Tienen menos de un minuto para activarlo, simplemente lo saco de acá del grupo del Zoom. Profesor, yo no tengo cámara. ¿Quién no tiene cámara? Héctor, yo. Ah, Héctor. Es el único que no tiene cámara. ¿Y Luciano? Bueno, entonces voy a anotarlos acá para decirles a la directora quiénes son los alumnos que no tienen cámara, a ver si me dicen si es verdad o no. Luciano y Héctor. Muy bien. Luciano y Héctor. Muy bien, entonces, chicos, las famosas encomiendas eran que, por ejemplo, venía un español y el español pues había descubierto algo, había apagado quizás un inicio de rebelión por parte de los indígenas y le daban un indígena. Por ejemplo, yo soy indígena, viene un español y el español dice, no, yo quiero a ese indígena, a ese indio, Carazas, al indio Carazas quiero. Entonces, sin preguntarme a mí, yo tenía que servir al español. Ya, supongamos que el español se llama Carlos, ¿ya? Entonces, Carlos dice, quiero que el indio Carazas me sirva. Entonces, yo voy y le sirvo a Carlos. Entonces, me convierto en encomienda y Carlos en el encomendero. Yo tenía que trabajar para Carlos, sus tierras, tenía que, si yo tenía mi mujer pasaba a ser la mujer de Carlos cuando quisiera, ¿ya? Entonces, yo no tenía beneficios. Mis hijos pasaban a ser herencias de Carlos y yo tenía que trabajar la tierra. Y si tenía tiempo, si tenía unas 5 o 6 horas libres, tenía que ir a buscar un trabajo y ese dinero que me pagaban, darle a Carlos. Y Carlos, a favor de eso, tenía que
enseñarme el español y evangelizarme, así yo lo quisiera. Y es por eso que los encomenderos se volvieron ricos y se pusieron en contra de la corona española. Y por eso que se dieron las famosas reformas borbónicas. Ahora, como el territorio era muy amplio, porque no solamente era el Perú, ¿qué países, Giovanni, dime, en Sudamérica hablan el español? Vamos, Giovanni, te escucho. Todos menos Brasil. Todos menos Brasil, correcto. Te faltó Guyana, Guyana Francesa y Surimaná, que están también acá, que son colonias francesas, pero, en fin, está bien. Todos menos Brasil. Entonces, todo ese territorio era español. También Centroamérica, también parte de México y parte de Estados Unidos y las islas. Entonces, esto va a ser, como era un inmenso territorio, España sería del tamaño de Lima, no, la mitad de Loreto sería el tamaño de España, era en esa época de allá, ¿ya? Entonces, tenía un inmenso territorio, es por eso que va a formar virreinatos, para poder administrar forma separada todo este inmenso territorio. Entonces, por eso se forman los virreinatos. ¿Y qué significa virreinato? ¿Qué significa virreinato? ¿Alguien sabe? A ver, El periodo de tiempo que desempeñaba un virrey. correcto. ¿Quién era más importante, un rey o un virrey? El rey, pero en España, y el virrey era acá. Correcto. Entonces, el virrey le hacía caso al rey. El mandamás era el rey. Eso quiere decir que era un gobierno monárquico, porque era dirigido por un monarca. ¿Ya? Entonces, veamos lo que era un virreinato. A ver, ahí vamos a ver. Virreinato. Después de la invasión de España al imperio del Tahuantinsuyo, se desataron guerra entre los españoles invasores, Francisco Pizarro y Diego. Es por eso que para delimitar el poder de los invasores, la corona española forma virreinatos desde Panamá hasta Tierra del Fuego. El virreinato del Perú se forma en el año 1542 por la Real Cédula o las leyes nuevas, autorizadas por Carlos I o Carlos V de los Habsburgos, que era lo mismo. Entonces, ¿por qué se forman los virreinatos? Para poder administrar tan vasto territorio. Muy bien. Gutiérrez, dime por qué se forman los virreinatos. Gutiérrez, estoy que lo espero. Deja de chatear, Gutiérrez. Gutiérrez, no se le escucha. No se le escucha, Gutiérrez. Activa su audio. Nada, profe.
¿No sabe lo que es? Muy bien, a ver, ¿quién me puede decir por qué se forman los virreinatos? Ahí me han dicho que los alumnos del Colegio Independencia son muy buenos. Y sobre todo el aula muy participativa era tercero. No pienso que me hayan engañado. A ver, los escucho. Para garantizar el dominio, profesor, de la autoridad de la monarquía peninsular. Muy bien, Marcelo, muy bien. Entonces, para garantizar, ¿qué más? El dominio El de la dominio actividad peninsular. peninsular De la actividad peninsular. de la actividad peninsular, del dominio de la actividad peninsular del dominio español, ¿sí? Del dominio español. Muy bien, muy bien. Entonces, para eso se formaron. También para poder administrar el dominio español en otros continentes. Muy bien. Quiero, chicos, que observen lo siguiente. ¿Sí? Guarden silencio y escuchen. Muy bien. ¿Qué pudieron entender ahí? A ver, alumnos, ¿qué pudieron entender? Podemos decir que el virreinato del Perú ya es que tuvieron varios virreyes. Cerca de 40 virreyes se obtuvieron aquí, en el Perú. Siendo el primer virrey Gasco Núñez de Vela y el último virrey José de la Serna, que va a ser derrotado en la batalla de Ayacucho en 1824. Muy bien. Vamos a ver cómo era la organización del virreinato en ese tiempo. La máxima autoridad era el rey. El rey era la máxima autoridad. Era un gobierno monárquico. Es decir, que
la máxima autoridad era de España y sus colonias. Era una monarquía hereditaria, absoluta y despótica. Dentro de la formación de los virreinatos se formaron o existieron 11 reyes que gobernaron en América, en las 3 centurias de colonias que se tuvo desde el año 1540, bueno, 1532 hasta en el año 1821. Muy bien, sigamos, que nos gana el tiempo. El Consejo de Indias. Ojo, el rey era el que decidía todo. El rey si quería, decía, hoy día quiero guerra, después quiero la paz, quiero tal cosa, que se promulga tal ley, toda esa cosa. El rey era el que decidía, el amo y señor de las tierras. Después venía, en el segundo escalón, el Consejo de Indias. Era el máximo tribunal de justicia del virreinato. Cuando se trataba de resolver algún asunto gubernamental, era presidido por el virrey. Además, estaba constituido por los oidores, que eran doctores en leyes. Después del virrey, las audiencias eran los organismos superiores de la administración de justicia. Entonces, tanto el rey como el Consejo de Indias se encontraban en Europa, en España. Ahora, ¿cuáles son los organismos que se encontraban en las colonias? Por ejemplo, era el virrey. Acá en las colonias estaba el virrey. ¿Y qué era el virrey? Era el que representaba, o el representante del rey de España en las colonias americanas. Y por lo tanto, la máxima autoridad en el virreinato. Al inicio eran elegidos por 3 años, pero el Consejo de Indias amplió su estancia a 5 años. Entonces, con opción que se puede alargar. Desde ahí viene la idea que un presidente debe ser elegido por 5 años. ¿Ya? Entonces, el máximo líder, el rey. El segundo era el Consejo de Indias, que se encarga de las leyes, de elaborar las leyes. En la actualidad, ¿qué poder del Estado se encarga de elaborar leyes? Legislativo. Muy bien, hijo, muy bien. La Real Audiencia. La Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia en el virreinato. Cuando se trataba de resolver algún asunto gubernamental, era precedido por el virrey. Además, estaba constituido por los oidores, doctores en leyes. Después del virrey, las audiencias eran los organismos superiores de administración de justicia. ¿Qué poder del Estado se encarga de hacer respetar las leyes actualmente? Judicial. Judicial. El Poder Judicial. Anteriormente, Real Audiencia. Actualmente, el Poder Judicial. El corregimiento. ¿Quiénes se encargan de corregirlos a ustedes ahorita? Padres. Correcto. Anteriormente se llamaban corregimiento aquellas personas que corregían los abusos hacia los indígenas, pero sabemos por historia que son los mismos corregidores que maltrataban a nuestros antepasados. La organización social. Los españoles, ojo, escuchen bien, los españoles de Europa eran los que tenían el poder acá en las colonias. Los españoles nacidos en el Perú se les conocía como, a ver, ¿quién dice? Criollo. Mestizo. Ajá, eran
sus padres eran españoles, pero por haber nacido acá en el Perú, simplemente su poder era menos que los españoles nacidos en España. Los mestizos, mulatos y zambos estaban en el tercer escalón. Por ejemplo, los indígenas que pertenecían a la alta élite de los incas eran relegados. Y los indios, que eran los encomendados, eran tratados como sirvientes. Y lo peor de todo, eran la gente de piel oscura, que eso eran tratados como animales, para el servicio de todos. ¿Cómo era su economía colonial? ¿En qué se encargaba o cuál era la actividad que se realizaba en esa época? Era la minería, el comercio y la tributación. ¿Quiénes tributaban? Eran los indígenas. Muy bien, chicos, eso sería todo con cuestión del tema de hoy día. Las actividades se las voy a dejar después, ¿sí? Espero que les haya gustado. Un fuerte abrazo. Por la página de Facebook, ¿verdad, profesor? Sí, fijo, sí, lo voy a colgar en el Facebook. ¿Ya? Ya. Ya, profesor. Estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Correcto, profesor. Hasta luego. Luego, profe.